El doctor Fidel Márquez, doctor, está con nosotros en llamada. Sí, buenas tardes. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, es un gusto tenerlos aquí en nuestro comienzo del programa Análisis en tiempos de coronavirus. Espero esté muy bien. Doctor, a priori, cortito, ¿cómo ha visto el movimiento de la economía en el Ecuador en estos 4 meses de coronavirus? En el descenso, ¿cuál es el análisis que usted ha hecho? Sí, mira, lo primero que tenemos que aclarar que esto era algo que en definitiva, si bien se veía en China cuando empezó el año pasado, porque realmente comenzó el año pasado en China. En diciembre, todo este proceso, lo veíamos bien lejos, ¿no? Después, claro. Y además estábamos más preocupados por la guerra comercial que existía entre las grandes potencias y con relación al precio del crudo que realmente con esta pandemia. Resultado que este coronavirus ha venido, o el COVID-19, ha venido a cambiar el mundo. El mundo ya es otro, y desde el punto de vista de la economía, y para nosotros una economía pequeña, dependiente de productos primarios fundamentalmente, y además de eso, con pocos niveles de productividad del trabajo, esto hace que, de acuerdo a los cálculos que se han hecho por distintos organismos y por investigadores y analistas individuales, no solamente del Ecuador, sino también a nivel internacional, que se esté hablando una caída del Producto Interno Bruto ecuatoriano para los 2 primeros trimestres del año, es decir, el primer semestre, por encima del 6%, que eso es enorme. Y pudiera esto seguirse extendiendo hasta el tercer trimestre del año. Por tanto, nosotros pudiéramos estar teniendo un año 2020 con un decrecimiento en la economía cercano al 6-7%. Doctor, hace unos días el economista Stephen Moore, estadounidense, él habló públicamente en el New York Post, él tiene una columna de opinión, que el mundo y principalmente los Estados Unidos podríamos estar encaminados a una gran depresión. No una depresión, a una gran depresión con más de 100 años en los 20. ¿Cómo afectaría esta gran depresión? Obviamente, pero en sus palabras, al Ecuador, que es un país de tercer mundo. Sí, mira, ¿por qué se está hablando de esta posibilidad de la Gran Depresión? Para hacer un poco de historia, y los más jóvenes que nada más lo han visto, y si es que lo vieron en algún que otro libro de historia, del 29 al 33 del siglo XX, es decir, de 1929 a 1933, se dio la Gran Depresión en los Estados Unidos, que se caracterizó por un crack financiero bancario, y donde son los famosos ejemplos que a veces se ponen en la película, las personas lanzándose desde los rascacielos de New York, de Wall Street, que como característica de esa época, se dio una gran depresión que además, como te lo indiqué, la crisis fue del 1929 hasta 1933 como crisis fuerte en esa época, y donde no había tanto proceso globalizador como tenemos en estos momentos, y además porque era una crisis que venía por el lado del sector financiero especulativo, es decir, que estaba fundamentalmente vinculada a las acciones y a papeles. En estos momentos, y es uno de los serios problemas que tiene esta crisis, por eso muchos economistas a nivel internacional plantean, no viene por el lado de como la crisis del 2008 al 2009, que fue la burbuja hipotecaria, lo recordaremos, ni tampoco la que vivimos nosotros en el año 98-99, que fue una crisis fundamentalmente de un crack bancario. Ahora bien, es una crisis que se da por el lado de la oferta, no se está produciendo. Entonces, al no producirse, esto genera que las fábricas se paren, las empresas se paren, existan grandes cantidades de despido de trabajadores. En Estados Unidos han perdido en las últimas semanas 750,000 empleos. Correcto. Cuando se generaba en Estados Unidos semanalmente 150,000 empleos, ahora se están perdiendo empleos.
en estos tiempos. Entonces, ahí lo que nosotros estamos viendo que tenemos una crisis que llamamos los economistas por el lado de la oferta, que al final termina siendo una crisis de demanda también, porque al no tener empleo tú no tienes ingresos y por tanto no puedes consumir. Y por otro, sí, dígame. Esta crisis en esa época, ¿en cuánto afectó al Ecuador y ahora cuánto podría hacerlo? ¿Podría ser la Gran Depresión aún peor en esta actualidad o es insuperable ese momento? No, a ver, si pudiera ser una gran crisis, lo que tenemos que entrar a analizar y ver el rebote, cómo se da. Nosotros tenemos una ventaja, y quiero explicar esto para que entendamos. En Estados Unidos tienen, con relación a nosotros, una pequeña desventaja, y es la tasa de interés. Y te explico qué quiero decir con esto. Allá en Estados Unidos tú sabes que las tasas de interés son bajas, claro, a diferencia nuestro que tenemos tasas de interés altas. Entonces altísimo. Nosotros sí podemos, como economía y nuestro sistema financiero, pudiera jugar con bajar 3, 4 puntos, 5 puntos las tasas de interés para por este lado un poco nosotros brincar el bache y dar estímulos al sector productivo de la economía para que genere empleo. Si somos inteligentes y todos ponen el hombro y el sistema financiero se da cuenta de que tenemos esa herramienta a favor nuestro, van a ganar menos los banqueros, pero no van a perder. Que es lo que quiero lanzar en este mensaje, ¿no? Para que sea entendible. Tenemos esa ventaja. Recuerda, y voy a poner un ejemplo, Japón lleva años con tasas de interés negativas o cero para mantener la producción. Entonces, de esos ejemplos tenemos que aprender nosotros y por ahí tenemos que ver que salida en economía siempre hay. Y esto es lo que siempre yo digo en mis clases y siempre lo estaré diciendo. Lo que tenemos que ser inteligentes para identificar qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer ahora es, primero, y esto es sobrevivir, ¿no? Porque si no logramos sobrevivir, no vamos a poder hacer economía. Y por tanto, inicialmente es todos los recursos que se tengan en función de cómo paliamos esta primera ola de la pandemia. Porque es la primera ola, vendrán otras olas después. Pero tenemos que prepararnos para enfrentar esas otras olas. Doctor Fidel, ¿cómo está? Lo saludo Mariela Viteri, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Mariela? Doctor, mi pregunta va en relación a estas tasas de interés. ¿A cuánto usted cree que se pueda? ¿Hasta cuánto usted cree que se tenga que bajar? Y ahora estamos hablando entre el 8, el 10, el 11, 12 y hasta el 18 y más en tarjetas de crédito y pues vehículos y casas y tal. A ver, ¿a cuánto Mariela, cree que se debe bajar cuando en España, por ejemplo, ahora supuestamente están dando pues un crédito para personas que lo solicitan de 50.000 euros con una tasa de interés del 2%? ¿A cuánto se cree que los bancos ecuatorianos, digamos que la banca ecuatoriana, pueda bajar sin que pierdan, sin que haya un problema? ¿Me explico? Y que sea conveniente para todos. Sí, a ver, mira, ahí tenemos que atender y bajar la brecha que existe entre la tasa pasiva y la tasa activa. Lo más que se pueda bajar esa brecha. Y digamos que pudiéramos nosotros, si tenemos una tasa pasiva del 3-4%, del 2%, tener una tasa de interés activa que pudiera estar rondando entre el 5 y el 8%. Sería ideal para la economía ecuatoriana para poder reactivar el aparato productivo. Y esto tiene que ponerse de acuerdo todos los bancos. O sea, claro, los mismos márgenes. Exactamente, pero también habría que quitarle determinadas trabas que tiene el sistema financiero nacional y bajar y ver también el encaje bancario y todo este tipo de cosas que tienen que tener también. Tiene que ser una reforma completa a nuestro sistema financiero nacional. Pero en épocas de guerra hay que hacer cosas así. Exactamente, todos tenemos que, obviamente sabemos que todos vamos a ganar menos, pero todos tenemos que arreglar el hombro para todos sobrevivir, ¿no? Sí, porque además hay otra cosa, Mariela, si no logramos que se reactive el aparato productivo, si no logramos que los servicios funcionen, si no logramos que se genere empleo, ¿quién va a consumir? Y pasaremos al final a tener una crisis que
aunque yo tenga dinero, no puedo consumir porque no se produce. Pero además al final vamos a tener un proceso de que no se va a consumir porque no hay productos o porque no quiero consumir o tengo una contracción de demanda y no puedo consumir. Entonces tenemos que apuntar nosotros de tal manera que lograr ser lo más equilibrado posible en esto, que se pueda reactivar el aparato. También hay que decir que aquellos que logren mantener sus empleados van a tener ventajas, digamos, con un porcentaje X de disminución de los impuestos a pagar, o aquellos que me generen más producción o me generen más empleo podrán tener también determinadas deducciones, estímulos impositivos. Ese tipo de cosas son las que tenemos que hacer. ¿Cuál es la idea? O sea, realmente que los estímulos por parte del gobierno tienen que venir por todos lados. Exactamente. Y entonces acá lo que tenemos que buscar es que no podemos pensar en aplicar las recetas que se venían aplicando, que era para otro mundo, para otro escenario. El mundo cambió y tenemos que cambiar entonces la receta. Sí, señor, pero usted sabe perfectamente que Ecuador se quedó sin reserva y que cuando el petróleo estaba en 100 no hubo ningún ahorro. Y ahora que el petróleo está en 16, ¿cómo hacemos? O sea, el gobierno no tiene todas las intenciones de ayudar, pero ¿cómo hacemos? Sí, a ver, Mariela, mira, el petróleo, desgraciadamente, no se hicieron los ahorros necesarios que había que haber hecho en su momento, y llorar sobre la leche derramada es llorar por gusto, porque ya no podemos hacer nada, ¿no? Sí, entonces, tenemos que pensar en que cómo enfrentar esta situación. Tenemos que olvidarnos del petróleo. El petróleo, en estos momentos, con el precio que existe del petróleo, no vamos a ninguna parte nosotros como país, por tanto no vamos a tener los ingresos requeridos. Es más, con el subsidio que tiene el precio de los combustibles, estamos pagando nosotros más de lo que se paga a nivel internacional por un galón de gasolina. Estamos ahora subsidiando a la inversa, para que se tenga una idea, ¿no? Claro, pero de eso no podemos hablar, porque por eso fue la revuelta de octubre, no por querer, digamos que sincerar la economía, ¿no? Sí, Mariela, pero eso fue en octubre. En octubre no teníamos la pandemia que tenemos hoy en día. Es otro escenario, es otro mundo. Entonces yo creo que entre todos tenemos que sentarnos y decir, a ver, señores, podían ustedes haber tenido todo el derecho a protestar en octubre, que además fue a mi modo de ver, por mala comunicación en la información, en las medidas que se estaban tomando. Pero bueno, bajo el sentido de que históricamente, ideológicamente, señores, el problema no es ideología, el problema es que si no logramos llegar a acuerdos mínimos en el país, y uno de los acuerdos es que no podemos seguir votando 3.000 millones de dólares como se vota el subsidio. Así. Y bajo estas circunstancias tenemos que sincerarnos y decir, esto es de sobrevivencia, y en sobrevivencia tenemos que decirnos las cosas como son. Porque además, en última instancia, si las comunidades indígenas no logran que consumamos en las ciudades los productos que ellos hacen, tampoco van a poder sobrevivir. Así es, totalmente de acuerdo. O sea que su propuesta es flexibilidad de la banca con los intereses activos, ¿ok? Y retomar las medidas que iban a ser tomadas en octubre. Son dos propuestas del doctor Fidel Martínez. Además de eso, llegar a estímulos para generar empleo. ¿Cuáles son esos estímulos, doctor? Estímulos que tienen que venir por el lado de, si usted genera empleo, voy a bajarle impuestos. Si usted genera producción, si usted genera recursos para el país, le voy a bajar impuestos. En otras palabras, señores, lo que tenemos que pensar es cómo apuntalamos que crezca la oferta, la producción. Hacia allá es donde podemos estar. Porque si no producimos, no vamos a poder comer, no vamos a poder sobrevivir. Y por otro lado, tenemos que virarnos hacia la agricultura y decir que tenemos que alimentarnos con nuestros propios productos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, Ricky, ya para finalizarlo con doctor, el Fidel? Una última pregunta, ya no basada en el Ecuador, sino
en los países del primer mundo, especificando principalmente en los Estados Unidos, que tiene más de 350.000 contagiados de coronavirus. ¿Cuáles crees que van a ser las acciones tomadas por el presidente Trump en los siguientes meses, ya que él es un gran capitalista, interesado muchísimo en la economía de los Estados Unidos, que había subido muchísimo los pasados meses? ¿Cuáles serían las medidas que usted tomaría siendo presidente de los Estados Unidos, estando en el gabinete del presidente Trump? Sí, a ver, en primer lugar tendría que empezar Trump a apuntar, en lograr que se hagan los pesquisajes, aumentar el pesquisaje lo más masivo posible, porque eso está demostrado en todos los países que se ha hecho. Cuando hay pesquisaje masivo, se acorrala el virus para que no contagie tan elevado sea el contagio, sino que sea un ritmo de contagio más pausado, porque al final, y esto es una realidad, toditos nos vamos a contagiar. Yo creo que en eso tenemos que estar conscientes. Lo que pasa es que tiene que ser que nos contagie sin que colarse los sistemas de salud de los países para que los países puedan dar respuesta a este contagio. Eso por un lado. Por otro lado, como hizo el presidente Trump, estimular la investigación científica para solucionar el problema de buscar una solución o medicamentos paliativos para este proceso. Eso desde el punto de vista de la salud. Y por otra parte tendría que pensarse en cómo se logra también el aparato productivo poder seguir produciendo, porque lo que sí es una verdad que si inicialmente hay que parar el contagio, pero la economía tiene que venir a la par de esto después moviéndose, porque las personas no pueden quedarse encerradas toda la vida. Y entonces esos son elementos que se tienen que tomar en consideración a la hora de enfrentar esta situación. Y ahí, por supuesto, que habría que delimitar y buscar hospitales de atención a esta pandemia y hospitales que atiendan al resto de las enfermedades. Estados Unidos es un país altamente desarrollado con tecnología, pero evidentemente que para una situación de este tipo el mundo no estaba preparado. No estaba preparado definitivamente. Se dice, yo diría que en la prensa, doctor Márquez, que las empresas estarían solamente con una reserva de 37 días para poder sobrevivir. Sí, mira, aquí en el Ecuador, por cálculos que he visto y analizando y viendo cómo han parado las ventas, nosotros tenemos para 60, hay empresas que tienen menos de 30 días y otras que tienen para 50, 60 días de sobrevivencia. Más allá que eso, muy pocas empresas del país estarían en condiciones de sobrevivir. Es increíble, doctor. Por lo tanto, el tema de la pandemia es algo no solo, bueno, sí, pero Mariela, otro dato más que he estado estudiando en estos momentos, en estos días, que es que hay hay 1.500 millones de niños que se han quedado sin escuela, que cerraron, que está paralizado, y hay más de 60 millones de maestros que no están dando clases en el mundo entero. Esa es la situación para que la gente tenga una idea de cómo está ocurriendo, y además tenemos que pensar que la educación que conocimos hasta hoy va a ser diferente a partir de mañana. ¿Usted cree, doctor? Sí, vamos a tener que tener el mundo y un buen tiempo donde muchas actividades sincrónicas se tengan que hacer a la distancia, es decir, con presencialidad de los docentes, pero de manera virtual. Okay. Doctor, en porcentaje, láncenos un porcentaje de la cantidad de empresas que se extinguirían en el Ecuador. Usted dijo hace unos minutos un gran porcentaje de empresas. ¿Qué porcentaje lanzaría usted? Yo diría que puede estar quebrando en el país entre el 35 y 45% de las empresas. Wow, eso es fuerte. Eso. Sí, de mantenerse esta situación mucho tiempo. Más de 2 meses, eso es lo que nos pudiera estar esperando. Increíble, doctor, increíble. ¿Y cree usted que va a haber algún salvavidas para esto? En economía siempre hay salida. Lo que tenemos que tomarla con siendo innovadores, creativos, hay que reinventarse, Mariela.
y tú eres una mujer que siempre se ha reinventado. Sí. Por tanto, No uno se tiene que estar reinventando constantemente y estar preparados y buscando dónde nos dejan los intersticios para podernos colar y poder salir a flote. Esas son las realidades, no queda otra. Hay que ser creativos, innovadores y pensar que siempre vamos a encontrar salida. El día que dejemos de ser optimistas y creativos, ahí perecemos como raza. Sí, no hay duda, mi querido doctor. No sé si que tengo otra pregunta, pero para mí ha sido un gusto tratar esta tarde con usted, doctor, y que nos haya dado una vista tan sincera, tan amplia de la economía de este país. Gracias a ustedes, Mariela. Acuérdense que esta fue mi casa. ¿Cómo? Acuérdense que Radio Fuego fue mi casa. Claro, usted siempre iba. Y sí, sabe cuánto lo queremos, no solamente yo, sino también todo el grupo de trabajo. De verdad, de todo corazón. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.